Y, Estos, y si, ¿hasta cuándo va sí. a continuar, Sí, digo? ¿qué es primero? Vamos a recibir al economista Darío Díaz, que es director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC. Darío, ¿cómo le va? Bienvenido, le saluda Silvia y Marcelo, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes. Un gusto verles. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿Todo bien? bien. Todo bien por acá. Esta inflación, explíquenos este término. Tenemos que asustarnos por las dudas, porque cuando hablamos de economía en Argentina siempre tenemos que estar en alerta. Pero, ¿qué significa esta inflación? Esta inflación. Es esta inflación. Bueno, este es un término que se generó en la década del 70 y significa cuando ocurren tres fenómenos. Uno es cuando hay una inflación elevada y persistente. Segundo es cuando hay un estancamiento o contracción del Producto Bruto. Y la tercera condición es un desempleo alto o en ascenso. Entonces, para que exista esta inflación, tiene que pasar que coexistan estos tres fenómenos. Bien. Acá es importante porque se generó, como bien ustedes decían, un debate intenso entre economistas, ¿sí? De analistas, para ver si la Argentina actualmente está transitando. Cuando uno empieza a analizar estos tres factores que yo le dije que se tienen que dar de Sí. manera simultánea, si vamos por el lado de la inflación, la condición sí se cumple. ¿Por qué? Porque bueno, ya vimos que el último dato, el de enero, fue de 2,9%, Mm, pero más allá de ese dato puntual, siempre a los economistas nos interesa ver la película. Sí. Y ya llevamos más de 6 meses con una tendencia alcista mensual, ¿sí? Y ya las consultoras privadas están hablando que febrero puede andar en un rango entre el 2,1 y el 2,9, y el REM del Banco Central, que también proyecta, habla también de una cifra cercana al 3%. Así que por ese lado estamos hablando de que la inflación sigue estando alta. Obviamente, cuando uno compara en el 2023 con una tasa eh, interanual del 200% versus el 31% ahora, está más baja, pero lo que nos interesa mucho a los economistas es la tendencia, y en los últimos meses estamos viendo que fue creciendo 1,6% en junio, 1,9% en julio-agosto, 2,1%, 2,3%, 2,5%, ¿no? 2,8% y enero 2,9%. Ahora vamos al lado de la actividad, digamos, económica. Bueno, para que exista esta inflación, dijimos, uno de los factores Sí. es una inflación alta y alcista. Bueno, vamos con la segunda, actividad, digamos, económica. Bueno, acá hay un debate importante porque eh, técnicamente, para decir que una economía está en recesión económica, tiene que darse que 2 trimestres el Producto Bruto Interno caiga. Bueno, el último dato es del tercer trimestre del 2025 y nos arrojó un crecimiento interanual del 3,3% y una variación trimestral desestacionalizada del 0,3%. Estos números, en términos agregados, resultan incompatibles, digamos, con la noción de estancamiento que exige esta inflación. Ujú. Sin embargo, la fotografía cambia drásticamente cuando uno examina a nivel mensual. Y ahí ya no vamos al PBI, sino vamos al EMAE, que es otro de los indicadores famosos que se suele utilizar, estimador mensual de la actividad, que en noviembre del 2025 mostró una caída del 0,3% interanual y también frente a octubre del 0,3%. Hay 5 sectores que mostraron caída interanual: industria 8,2%, comercio 6,4%. En cambio, la intermediación financiera, lo que es banco, el agro, mostraron un crecimiento del 13,9% y del 10,5%. ¿Esto qué es lo que nos dicen todos estos números? Mira, hay una economía de dos velocidades, ¿sí? Por un lado, los sectores extractivos, minería, hidrocarburos, energía, Ujú. y el sector financiero, que traccionan
el Producto Bruto Interno para arriba. Pero después tenemos otra velocidad que es la industria, el comercio, la construcción, el consumo masivo que sí se encuentra en una dinámica recesiva. Sabemos que, por ejemplo, las ventas minoristas que nos informa CAME acumulan 8 meses consecutivos de caída. La construcción, que es el motor histórico del empleo, también muestra una baja mensual del 11,6% en la demanda de insumos en enero. Entonces vos decís, a nivel macro, estos sectores extractivos que yo les comenté impulsa para arriba a toda la actividad económica. Pero pues tenemos otros sectores que empujan para abajo. Así que por ese lado podemos todavía decir que hay claros oscuros y hay dos grandes rubros que de alguna manera se contraponen. Sí. Y la tercera condición para que exista esta inflación es que la tasa de desocupación tiene que crecer, ¿sí? Y tiene que haber una tendencia alcista. Bueno, ¿qué nos dicen los últimos números? Bueno, también el tercer trimestre del año pasado nos marca un desempleo a nivel país de el 6,6%, versus un 7,6% que había en el segundo trimestre. Es decir que el desempleo entre esos 2 trimestres cayó, ¿sí? Entonces ahí nos muestra que no podríamos hablar de esta inflación clásica. Esto no tiene que ver con la calidad del empleo, ¿sí? Porque una cuestión es que cuando uno habla de que una persona se encuentra ocupada, la encuesta permanente de hogares lo que dice es, ¿usted trabajó al menos 1 hora en la última semana de referencia? Entonces después, cuando uno hace el análisis de microdatos, ya un análisis mucho más minucioso, ahí ya podés hablar de si hay una calidad en el empleo. Por ejemplo, podemos ver que la subocupación se mantiene alto, un 10,9%, que es aquellas personas que trabajan menos de 35 horas, pero que quieren tener mayor cantidad de horas de trabajo. También la informalidad es otro aspecto que en este caso asciende al 36,7%, son casi 3,6 millones de personas sin descuento jubilatorio. Entonces, digamos, hay otros matices para poder decir, pero si uno tendría que fijarse claramente en esas 3 condiciones, podríamos decir que no estamos actualmente en esta inflación estricta, pero estamos transitando una zona gris en el cual nos conduciría hacia esta inflación. Bien, bien. Bueno, entendemos entonces que no es un diagnóstico lineal. Mi pregunta es si esto es producto de una gestión, un propósito del gobierno o son el resultado de las decisiones de un gobierno. No, yo creo que particularmente en economía influye mucho la política económica, ¿sí? Cuando uno tiene un modelo, digamos, económico, tiene en su cabeza cómo interactúan los agentes económicos, es decir, los consumidores, las empresas, y comienza a tomar medidas monetarias, cambiarias, fiscales, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo podría decir, cuáles son los riesgos que tenemos hacia el 2026, ya que estamos ahora entrando en este año. En primer lugar, va a ser el shock cambiario, porque sabemos que el tipo de cambio está apreciado, sí, está barato en el sentido, y eso lo vemos por la avalancha de importaciones, por el gasto turístico. Hay una serie de indicadores que nos dicen que el tipo de cambio está barato, y eso siempre, de alguna manera, afecta mucho a la competitividad de las empresas. Por supuesto que uno tendría que ser competitivo mediante innovación, mediante tecnología, mediante la calidad en la educación, en la innovación,
pero eso lleva tiempo. Entonces, generalmente la economía argentina siempre ganó una competitividad llamada espuria, porque mediante devaluaciones se hacen baratos relativamente, se exporta más y eso lograba poder competir frente al mundo. Entonces, digamos, Sí. si el gobierno espera que sea competitivo estructuralmente, genuinamente, las reformas estructurales llevan su tiempo y esto tiene su costo social. Por otro lado, también veo es la fragilidad industrial, ¿sí? Porque vemos que la capacidad instalada está muy baja en su uso, estamos hablando de menos del 60% de uso. Eso también se da por el endurecimiento financiero, las tasas de interés están muy altas y también claramente por la caída de la demanda frente a que el consumidor se enfrenta a importaciones que son baratas en términos relativos, entonces demanda menos, por eso también genera eso. Y por supuesto también en la calidad del empleo. Como yo les comenté, la subocupación, la informalidad, también digamos el pluriempleo, es decir, tenemos muchas personas que tienen 2, 3, hasta 4 trabajos para poder cubrir sus necesidades básicas mensuales. Esa calidad de empleo también es otro de los riesgos que vamos a ver en este año. Y 2 aspectos más que también quiero cerrar. Uno es la sostenibilidad del ancla fiscal, porque el superávit fiscal es, junto con la desaceleración, digamos, de la inflación, pero que yo les comenté que en los últimos meses está creciendo, pero son como los 2 logros que tiene el gobierno, ¿sí? Digamos, nacional. Yo lo veo con cierto riesgo, no solamente por la presión política sectorial, sino también por la caída de la recaudación, porque cuando la economía comienza a enfriarse en algunos sectores, como yo les comenté, eso también genera menor recaudación de impuestos y eso puede generar un círculo vicioso, porque para mantener el superávit fiscal, otra vez ajusto más, ¿sí? Hago que caiga más el gasto público, eso de nuevo otra vez enfría más la economía. Entonces, ahí entramos en un círculo bastante complicado que para poder salir se necesita tener de un shock externo fuerte que ayude. Y en el quinto punto que yo les comentaba, tiene que ver con la vulnerabilidad externa, porque pese al superávit comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, tuvo un superávit en el 2025, la cuenta corriente de nuestro país ya registra un déficit trimestral. Entonces ahí sostener la competitividad y evitar una apreciación más aún del tipo de cambio, eso va a ser determinante y es probable que el gobierno vaya queriendo tomar medidas de rebaja de impuestos en ciertos sectores que exportan. Por ende, otra vez eso corre riesgo el superávit fiscal y eso, digamos, que claramente va a tener que requerir una acumulación fuerte de reservas. Y cuando uno acumula reservas internacionales, el Banco Central emite pesos. Entonces, si emite pesos y hay mayor oferta de dinero, si no hay una reactivación de la economía, eso se traduce en inflación. Entonces, ahí también hay un trade-off, decimos nosotros. Hay siempre cuando uno toma alguna medida, tiene que evaluar los costos y es un equilibrio bastante delicado en el cual espero que tengan varios escenarios posibles frente a estos factores que les estoy comentando. Sí, sí, Bien, sí, en sí. definitiva, bueno, no se puede hacer futurología, pero sí tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno en algunas cuestiones económicas y otras que se están dando. Mi pregunta es, ¿hay un tiempo de decir, bueno, todo 2026 tenemos que transitar esta situación, este escenario de esta inflación?
Bueno, justamente en Argentina, cuando uno compara con otros países, el hablar de corto plazo, mediano plazo y largo plazo siempre fue bastante complicado porque el largo plazo de un país que puede tener 10, 15 años, el nuestro suele ser 5 años. Ujú. En el último tiempo, el largo plazo es un año, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo también veo un riesgo de que cualquier persona que desee invertir, cuando tiene que tener un horizonte temporal de decir, bueno, Sí. ¿qué retorno y rendimiento voy a tener de este gasto hundido que yo, digamos, haga? Ahí es donde, digamos, no tener en claro un modelo donde uno pueda generarse escenarios posibles. Bueno, si ocurre esto, ¿qué medidas se pueden tomar? Si yo estoy pensando en esta situación, entonces ahí es donde, digamos, genera de nuevo que las expectativas sean modestas. Ujú. Entonces yo lo que diría es que el 2026 no es un año político, que eso también influye mucho. Se espera que en este año se avance en las reformas estructurales que quiere Milei. Sí. Yo soy un poco pesimista en la ganancia de competitividad que pueda tener eso en el corto plazo, porque todas las reformas estructurales tienen su maduración. Por lo que yo lo que veo es que durante el 2026 vamos a seguir yendo hacia este fenómeno de esta inflación, a excepción que ocurra algún cisne negro, algún shock fuerte externo, puede ser geopolítico, ¿sí? Como Sí. ya pasó el año pasado, en el cual, digamos, nos ayude para poder, digamos, salir de este camino que estamos transitando. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido claro porque esta Muy cuestión claro. es Un bastante profe. difícil Es un Profesor, profesor. Usted, Sí. usted es profe igualmente. Sí, sí. Tiene, Se nota. se nota en la... Herramientas de docente, sí. Muchísimas pedagógicas. gracias. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, hasta luego. Lo teníamos al doctor en economía, con quien hablamos en varias ocasiones también sobre diferentes temas de, creo que es uno de los grandes referentes que tenemos cuando vamos a hablar de economía aquí en la provincia. Es director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC, es doctor en economía y hablaba sobre la estanflación, porque hablábamos de muchos economistas que están hablando de esto, utilizando esta palabra, algo que ya utilizaron en otros años, otros sistemas económicos de la Argentina. Es porque sí, justamente, al igual que Darío, muchos están viendo que podría darse o podríamos ir a este fenómeno de esta inflación, pero mucho más adelante, no todavía. Exactamente. Falta Todavía mucho. hay un gris, dice, Sí. y son muchos los aspectos